En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, tuvimos dos fiestas muy importantes, ayer y hoy. La fiesta de la Epifanía de los Reyes, la manifestación de nuestro Señor a las primicias de las naciones, y la Sagrada Familia. Y resplandece, leyendo los evangelios, tanto de ayer como de hoy, resplandece la providencia de Dios. Veamos entonces rápidamente cómo trabaja la providencia con aquellos, sobre todo, que lo dejan trabajar, cómo trabaja con los que no lo dejan trabajar con la providencia, y cómo Él tiene una providencia especialísima con algunos, especial con otros, y ordinaria con el resto de los hombres. Empecemos entonces hablando de la providencia, lo que dicen los estudiosos de la providencia. La providencia significa ver de lejos, disposición de la inteligencia y de la voluntad de Dios, dirigiendo todas las cosas creadas a sus fines propios y a su fin último. O sea, Dios dirige todas las cosas al fines que las creó. La idea de providencia se expresa ordinariamente en la Biblia con los términos de pensamientos de Dios, caminos de Dios, designios de Dios o consejos de Dios. Y luego entonces después dice que tanto esos caminos, pensamientos, designios y consejos son inescrutables, porque no se entienden completamente, son admirables, son sapientísimos, son bondadosos, justísimos e irresistibles. No se pueden resistir, nadie puede resistirse a la providencia de Dios. Entonces todo eso, aunque como dicen los exégetas, la palabra providencia no existe en el Antiguo Testamento, no hay viene en latín, lo tiene más un providere, pero sí hay entonces, como decíamos, acciones donde se ve, como por ejemplo los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, los consejos. Sí aparece la palabra ya en el Nuevo Testamento. Entonces, sepamos eso, ¿no? Que la providencia de Dios es inescrutable, admirable, sapientísima, bondadosa, justísima e irresistible. Eso sí está en la Escritura, en toda la Escritura. La historia, por ejemplo, en la historia universal, en el diluvio, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, todo demuestra que los grandes imperios son en sus manos son instrumentos, todo es instrumento de Dios para la realización de sus designios, aún contra la voluntad de esos imperios. Aunque no sepan, y aunque crean que están haciendo la voluntad contra Dios, aunque lo sepan, sin embargo todos los designios, los grandes imperios son en sus manos instrumentos para la realización de sus designios. Su destino es, de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, su destino es preparar el advenimiento del reino universal de Dios. Ellos no saben, pero todo está preparando el advenimiento universal del reino de Dios. Que eso es lo que nos da la fe, poder verlo, poder proveer, ver de lejos. Luego se ve la providencia en la historia de Israel, desde su principio de Abraham hasta su desaparición en el 70 después de Cristo. Los historiadores sagrados consideran todos los acontecimientos políticos, religiosos y militares del pueblo de Israel y las calamidades públicas como castigo de las infidelidades o como premio de las fidelidades de los reyes y del pueblo a las disposiciones de la alianza y de la ley mosaica. Después está la providencia en los individuos. Dios tiene, dice, contado los días de los hombres. Desbarata los designios de los malvados y ordena las adversidades para corrección, las adversidades de los buenos o de los que quieren hacer la voluntad de Dios, ordena las adversidades para corrección y felicidad de los que ama. Debe pues el hombre abandonarse con todos sus cuidados y preocupaciones en brazos de la providencia amorosa de Dios. Con respecto a la providencia en sí misma, todas las manifestaciones externas de la providencia divina revelan algunos de los atributos de Dios. Solo Él conoce desde la eternidad y anuncia de antemano cuánto ha de suceder. Él se reserva predestinar
preparar y conducir a aquellos a quienes confía una misión especial. También, dice, Él también se reserva fijar el tiempo de cada acontecimiento, de las desgracias, de la venganza, de la visita, del castigo, del juicio de las naciones. Pero todo eso para la salvación de los que obedecen a Dios y el castigo de los que se rebelan contra Él. No habiendo mal que Él no disponga o permita, los males físicos son unas veces castigo del pecado, como la muerte o los sufrimientos que padece la humanidad a causa de la prevaricación de los primeros padres, o por ejemplo la catástrofe de la Pentápolis de Sodoma y Gomorra. Otras veces son pruebas ordenadas a la purificación de los escogidos o del justo. Otras también lo permite para la expiación de las faltas ajenas, como en el caso del siervo de Yahvé, nuestro Señor Jesucristo, que permite todos esos sufrimientos, esas adversidades, esas persecuciones, en expiación de las faltas ajenas, faltas nuestras. Y otras, finalmente, son una prenda de la felicidad futura en compañía de Dios, sobre todo después de la resurrección. Con respecto al mal moral, o sea, el pecado, que Dios no lo quiere, que es incompatible con la justicia y la santidad de Dios, por un lado, la Biblia afirma terminantemente la libertad y la responsabilidad humana, y por otro, que Dios es dueño supremo del corazón del hombre sin menoscabo de la libertad de éste. No intenta, por lo demás, explicar el misterio de la conciliación de estas dos verdades entre sí, aunque reconoce que Dios hace servir a sus designios los pecados de los hombres y de los ángeles. En el Nuevo Testamento se pone particularmente de relieve la bondad de Dios, que hace salir el sol sobre malos y buenos, la lluvia sobre justos e injustos, y pide de sus hijos una confianza ilimitada en su providencia, ya ilimitada. No, como dijimos antes, poner todo en manos de Dios, y acá ya una confianza ilimitada en la providencia de Dios. Todo contribuirá para el bien de los que aman a Dios, y ningún poder podrá sustraerlos al amor de Cristo. La gesta bíblica de la providencia divina culmina en la revelación de la bondad salvífica de Dios, que se extiende a judíos y gentiles, provocando el grito del apóstol San Pablo: oh profundidad de la riqueza y de sabiduría de Dios, ciencia de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Contra la santidad y bondad y justicia de la providencia divina parecen militar algunos pasajes en que se atribuye a Dios el endurecimiento del corazón del faraón, por ejemplo, el endurecimiento del pueblo de Israel, la preterición de Esaú, la obcecación de los judíos, la excitación al mal, el engaño, a la rebelión. Otras dificultades para justificar plenamente la santidad y justicia de la providencia divina puede provenir de los textos relativos a la reprobación eterna de los condenados y de expresiones como hijo de la gehenna, hijo de la perdición, vaso de ira dispuesto para la perdición, como se habla de los israelitas, acerca de lo cual se ha de advertir que en los pasajes mencionados siempre se supone la contumacia previa de la voluntad en el mal, permitiéndolo Dios así por sus justos e inescrutables designios. Cuando Dios ya deja que se terminen de endurecer y ese endurecimiento los lleva a la condenación, es porque Dios lo permitió. Se fueron endureciendo, se supone la contumacia previa de la voluntad en el mal, Dios no los saca y los deja hasta que se hunden en el infierno. Dios no quiere la perdición de los hombres, eso también está revelado, sino que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No anda el Señor remiso en la promesa, sino que usa de longanimidad con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos vengan a penitencia. Por eso esos textos se conjugan con los otros. O en el Antiguo Testamento: ¿por qué queréis morir, oh casa de Israel? En el mismo sentido justifica el libro de la sabiduría la conducta de Dios, hablando de los impíos y de la muerte temporal y eterna. No provoquéis la muerte con el extravío de vuestra vida, ni os entreguéis a la ruina con las obras de vuestras manos, que no fue Dios quien hizo la muerte,
ni se huelga en el exterminio de los vivos. Los impíos, empero, con las manos y con las palabras, llamaron hacia sí la muerte. Reputándola amiga, se perecieron por ella. Concertaron alianza con la muerte, pues dignos son de ser pertenencia suya. San Pablo, según la cual, dice que uno debe preocuparse de lo que es bueno y honorable ante Dios y ante los hombres. Ahí aparece la palabra providencia, pero San Pablo la utiliza con respecto al hombre. Con respecto a Dios no la usa, sino que con respecto a Dios usa otras palabras como designio, sabiduría, plan. Entonces, con respecto al hombre se usa solamente, San Pablo usa la palabra providencia para decir, por ejemplo, Romanos 12, 17, no volváis mal por mal, procurad, que eso es providencia, lo bueno a los ojos de todos los hombres. O después en otra parte, 2 Corintios 8, 21, pues providemos, somos providentes, hacer el bien no solo ante Dios, sino también ante los hombres. San Pablo advierte no solo contra las equivocadas, sino en general contra las preocupaciones por la carne. Y dice, no tengáis providencia por vuestra carne, sobre todo por los apetitos de la carne, como hace el mundo que tiene mucha providencia por los apetitos desordenados de la carne. No tengáis providencia por eso, es decir, por la atención a la naturaleza autocrática del hombre. Porque el prodigar tales cuidados y atenciones conduce fundamentalmente a los deseos de egoísmo humano y vuelve a despertar el pasado en la persona bautizada, cuando no estaba bautizado. Eso dice. En Romanos 13, 14 dice, revestidos más bien del Señor Jesucristo y no tengáis providencia de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Ahí lo utiliza. No tengáis providencia de la carne o de lo que pide la carne cuando la carne pide, pues, sobre todo, contra el espíritu. Y luego termina diciendo también San Pablo, si alguno no tiene providencia de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Muy interesante. Acá dice que se refiere entonces a tener sobre todo providencia sobre el cuidado espiritual. Bien. Entonces eso es con respecto a la providencia. Entonces, viendo entonces que Dios tiene, como decíamos, revisando el Evangelio de ayer, donde Dios tiene una providencia especialísima sobre la Sagrada Familia. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, reinando Herodes, he aquí que unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque nosotros hemos visto en Oriente su estrella y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes turbóse y con él toda Jerusalén. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba en dónde había de nacer el Cristo. A lo cual le respondieron en Belén de Judá, que así está escrito en el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti es de donde ha de salir el caudillo que rija a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, averiguó cuidadosamente de ellos el tiempo en que la estrella les apareció. Y encaminándolos a Belén les dijo, id y informaos puntualmente sobre ese niño, y habiéndole hallado, dadme aviso para que yo también vaya a adorarle. Luego que oyeron esto, partieron, y aquí que la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que llegando sobre el sitio en que estaba el niño se paró. A la vista de la estrella se regocijaron por extremo, y entre tanto entraron en la casa, hallaron al niño con María, su madre, y postrándose se arrodillaron, le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra, y habiendo recibido en sueño un aviso para que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por otro camino. O sea, aquí vemos que Dios tiene una providencia especial sobre los Reyes Magos. Ellos no le importa y se confían, y Herodes le
si bien le tiende una trampa, la providencia los libra. No la estrella, la providencia, en un sueño. Hay un adelanto de revelación. Primero les reveló por medio de los astros, después ya en un sueño. En cambio, en la Sagrada Familia, en la fiesta de la vigilia de la Epifanía, se ve la providencia especialísima ya, mucho mejor que la de los magos. En aquel tiempo, muerto Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ha muerto el que atentaba a la vida del niño. Previamente conocemos cómo la Sagrada Familia la providencia libra a la Sagrada Familia para que Herodes no pueda tener acceso al niño. Y el niño no hace nada. El niño es inerme, como dicen los exégetas. El niño está en manos de la madre y de San José, el padre adoptivo, y él no hace nada. Él lo conduce de un lugar a otro, como pasa hoy en día con la comunión. Que uno la puede llevar de un lugar a otro y él no hace nada. La providencia se encarga de librar a la Sagrada Familia con una providencia especialísima. No solamente que después le dice que tienen que volver a Israel, salir de Egipto, volver a Israel, sino que aparte les dice concretamente a dónde tienen que ir y los lleva a Nazaret. Entonces vemos en la Sagrada Familia una providencia especialísima, en los magos una providencia especial, porque ellos siguen la estrella, siguen lo que entienden que es la voluntad de Dios. La estrella lo entrega en manos de Herodes y de los judíos, y después los libra. Cuando le quieren hacer una emboscada para matarlos, porque se enojó mucho Herodes, la providencia los libra a su tiempo. Y ellos no saben, ellos se entregan a la voluntad de Dios. Entonces, veamos la continuación de estos personajes en el Apocalipsis o en nuestros tiempos, para ver en qué grupo está cada uno. Tenemos entonces primeramente la Sagrada Familia. Jesús, María y José. Vimos que nuestro Señor no hace nada, Él deja que lo lleven de un lugar a otro, es un niño inerme, recién nacido o tiene menos de 2 años. Ustedes ven cómo son los niños, que no dependen completamente de su padre y de su madre. Así está nuestro Señor, ni se preocupa. Pero la providencia de Dios hace que todo haga que la Sagrada Familia, a pesar de la persecución que le viene, porque de repente le explican que tiene una persecución, ya a la Santísima Virgen María le dice Simeón, cuando va a ser presentado en el templo, que ahí empiezan las persecuciones. Después le avisan y San José tiene que levantarse de noche y escaparse a Egipto. De Israel a Egipto, todo lo contrario, Egipto siempre fue el enemigo, ahora el enemigo es Israel. Israel es un lugar donde no se tiene que vivir en ese momento, porque es un problema, un peligro para el niño, que el niño está ahí, es todavía lactante. Sin embargo, la providencia entonces lo hace sacar, lo lleva a Egipto, le provee de todo lo necesario para vivir, luego le avisa que tiene que volver, también le avisa de Arquelao, el hijo del cruel Herodes, y lo lleva de Judá, de Belén, lo lleva de nuevo a Nazaret, más lejos, a Galilea, para que esté lejos del hijo de otro cruel, también hijo de Herodes, el que buscó matar al niño. Y el niño, ni un problema. Está como el niñito chiquito en brazos de su padre y de su madre. Y su madre y su padre en brazos de la providencia. Bien, entonces los continuadores de estos personajes en el Apocalipsis son eso que nosotros decimos que la Iglesia fue reducida o es reducida al fin de los tiempos, que ya lo agarramos de antiguos católicos, reducida al núcleo familiar e individual. La Iglesia, una Sagrada Familia que con una providencia especialísima, Dios la hace sortear todos los obstáculos, persecuciones, problemas económicos, como habrá tenido San José, porque tuvo que dejar todo. No solamente también destierro, tuvo que sufrir el destierro, porque el destierro es que te arranquen de tu tierra y te meten en otra, como esto, Israel, Egipto. Todo tuvo que sufrir y San José obedeció. Dice, se levantó apresurado de noche, tomó a la madre y al niño y se fue a Egipto. Y el ángel le avisó un rato antes, un tiempo antes. Y nadie pudo tocarlos. Pero hubo otras consecuencias.
Después aparece entonces, como dijimos, entonces la Sagrada Familia, los continuadores de la Sagrada Familia van a ser la Iglesia, o sea, en el capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer vestida de sol es la Sagrada Familia que contiene a la Virgen, contiene al niño, por supuesto la Eucaristía ciertamente, al niño, inerme, no hace nada, hay que llevarlo de un lugar a otro, y contiene también a San José, que representa a los católicos ciertamente, porque no puede ser Israel. Ahora vamos a ver quién es Israel. Israel entonces, en el fin de los tiempos, son representados por los reyes magos que se guían por los astros. No tienen la revelación, están ciegos, pero Dios los va guiando por los astros. ¿Y qué providencia tiene Dios sobre los reyes magos? Y lo vimos. Primero los entrega en manos de Herodes, del cruel Herodes. Herodes representa al dragón, Satanás, el que busca destruir al niño, la obra del niño. Sin embargo, Dios no permite, si se convierten, no permite que caigan en manos de Herodes, sino que lo burlan a Herodes. Y vemos entonces en el Apocalipsis que la Sagrada Familia y los Reyes Magos son librados por una providencia especialísima en la Sagrada Familia y especial en los Reyes Magos, como la mujer vestida de sol también es librada de las manos de dragón de Herodes y es llevada al desierto, en este caso a Egipto. Bien, y a los Reyes Magos los va a seguir por otro camino, pero hay otras consecuencias y mueren los santos inocentes. ¿Quiénes son los santos inocentes? Los santos inocentes representan a los judíos y a las naciones convertidas, no son las primicias, porque las primicias son los Reyes Magos, ni tampoco son la Sagrada Familia, dice el texto, son la descendencia de la mujer, los santos inocentes, judíos y las naciones que se convierten, son entregadas en manos del dragón, sufren la muerte como han sufrido en manos de Herodes muchos niños inocentes, como le dice a San Pablo después de la conversión, le dice a Ananías, ellos verán, sabrán cuánto tienen que sufrir a causa de mi nombre. Como sufrieron los santos inocentes a causa de Cristo. Santos inocentes, entonces, la descendencia de la mujer, que el dragón persigue, hace guerra y termina martirizándolos a todos. Son los convertidos por los dos testigos, tanto por, creemos nosotros, porque nos podemos equivocar, tanto por San Juan, algunos que se dedicará de nuevo a profetizar sobre las naciones, y Elías sobre los judíos. Pero por no haberse convertido, no haber sido las primicias como los Reyes Magos, tendrán que sufrir el martirio. Y son 144.000 judíos y un gentío incontable de las naciones. También están otros, Raquel, los familiares que van a llorar desconsoladamente, porque no quisieron ni estar ni en el grupo de la Sagrada Familia, ni en el grupo de los conversos. Dice, llora desconsoladamente porque sus hijos no están más, dice, no son más. Es raro porque, aunque están para Dios, sin embargo dice, no están más, es un misterio. Entonces, Herodes representa, como dijimos, al dragón, el anticristo social, colectivo, el anticristo personal. Luego está también Jerusalén entera, que pueden ser los cristianos tibios, que si bien se conmueven porque los Reyes Magos preguntan por el niño, sin embargo después no le interesa y continúan en su vida. También está Israel, o no, mejor dicho, los sumos sacerdotes y los escribas que le dicen las profecías, le dicen dónde van a hacer todo, pero no quieren seguirlo. Queda también entonces Israel, de donde se debe huir, huye a tierra de Egipto, y Egipto, todo lo que no sea Israel, fíjense. Luego Egipto se convierte, como vimos, que Egipto, luego dice, abandona ahora Egipto y vuelve de nuevo a Israel. Todo está entonces representado para el fin de los tiempos, todo lo que pasó en la Sagrada Familia, y cada personaje parece que coincide con, sobre todo, como decíamos, la mujer vestida de sol, no necesariamente tiene que ser sí o sí, la descendencia de la mujer sí o sí tiene que ser, porque en esa mujer vestida de sol contiene, como decíamos, la Santísima Virgen María, el niño, que es lo que tiene la Iglesia, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
son entonces la continuidad de los personajes en el Apocalipsis. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María que nos concede esa gracia. Perseverar en la Iglesia. Si uno persevera en la Iglesia, puede ser que estemos dentro de la Sagrada Familia. Seamos los descendientes espirituales, por ser católicos, descendientes espirituales, por supuesto, de Jesús, María y José. Y no tenemos nada que ver entonces con la sinagoga, ni con Israel, ni con los doctores de la ley, como vimos, menos con Herodes, e incluso tampoco nada que ver con los Reyes Magos. Aunque vean también cómo los Reyes Magos van y se postran ante la Sagrada Familia, ante el niño inerme, y le entregan oro, incienso y mirra. Todo está, pero Dios lo hace todo con exactitud y con peso, tiempo y medida. Se pueden encontrar entonces un montón de similitudes para ayudarnos a perseverar en la fe. Entonces, de manera pidámosle a la Santísima Virgen María que nos conceda conservarnos dentro de la Sagrada Familia, dentro de la Iglesia Católica histórica. Que esa va a tener una providencia especialísima, tanto ahora, como nos vino librando de tantos engaños, y vemos que tanta gente le cree a los grandes farsantes, tanto en el nivel político como religioso, tanto le creen y cómo los van engañando, y cómo nosotros, gracias a la Sagrada Escritura, nos va librando la providencia de un montón de peligros, como fue librando a la Sagrada Familia de un montón de peligros. Pidámosle entonces esa gracia en esta misa a la Sagrada Familia que nos conceda estar con ella, ser del número entonces de la mujer vestida de sol que luego aparece portentosa como un signo en el cielo, que la ven todos en el fin de los tiempos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.